Ya había tenido un sermón con el título Recalculando. Y Dios está haciendo un llamado. Créanme que este sermón surge de una profunda carga pastoral. Un amor al Señor y amor a la iglesia. Podamos comprender a la luz de las Escrituras que hoy pueda ser edificada la iglesia. Vamos al libro del profeta Ageo. Es un dulce llamado del Señor a alentar a su pueblo para el servicio, para no desorientarse. Voy a tratar de estar hablando en forma calmada, que no me agarre el berretín, para que me entiendan todos, para que me puedan comprender. Encima estoy todavía con la nariz tapada, congestionado, así que, perdón, yo sé que es molesto, pero voy a intentar hablar con el micrófono. Cualquier momento vamos a comprar un micrófono, me voy a comprar un micrófono de estos, de vincha, cosa que no tengan que andar para acá. Acá ya no me escuchan, acá tampoco. Y encima yo soy muy movedizo. Profeta Ageo, pero también calmadamente para que entiendan que esto surge una profunda carga pastoral. No tomen que uno está furioso ni enojado, surge del amor. Ageo capítulo 1, verso 1 al 15, vamos a leerlo. Después vamos a estar desarrollando. Porque saben que esta es una era, este es un tiempo donde el pensamiento imperante es solo de autosatisfacción, donde se enarbola el ego por excelencia, donde se está dispuesto a sacrificar cualquier cosa por mantener el propio sentido de comodidad. Una autoindulgencia, ni pensar en pasar por dificultades negando el sufrimiento. O cristianos que se niegan a la hora de la prueba, buscando escape, justificando hasta el mismo pecado que reina en los corazones, solo buscando a un Dios de cartón, un títere que le gustaría que se mueva a su antojo, tan solo involucrados con los proyectos propios. Dios en su gracia vuelve a hablarnos y a hacer un llamado a volverse de todo corazón a Él mismo, fuente verdadera de vida, siendo nuestra mayor bendición y satisfacción. Lo verdadero, lo eterno, inmutable, maravilloso es ser miembro de su pueblo. Es dejar de vagar en la vanidad y en el vacío de las mentes enfocadas en obtener beneficios de lo terrenal, dejando al Creador, dejar de vivir engañados a sí mismos y despertar del largo adormecimiento. Es un llamado de gracia, de amor y misericordia de un Padre amante y paciente. Habiendo presentado el título del sermón, sería un llamado a recalcular nuestros caminos. Y como subtítulo una pregunta: ¿es Dios lo más importante y la meta de nuestras vidas? Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para, dice, vosotros de hablar en vuestras, dice, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre en su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía para esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo,
como había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a tener en cuenta algo, tiene mucho en cuenta Ageo, sobre 38 versículos, 36 veces se habla de palabra de Jehová. Habla de Jehová el Señor, Dios ha hablado. En este vamos a dar un poco un contexto histórico, ¿dónde estamos parados acá? En Ageo, el profeta Ageo. Está al lado de Sofonías. Está considerado uno de los profetas menores, pero no menores porque sean menor categoría que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, que Daniel. No estamos hablando de uno, no, profetas menores porque son de menos unción, menos revelación, no. Se les denominó profetas menores porque sus libros eran más cortos, nada más. Los profetas mayores porque tenían libros más largos. Dios en su gracia trajo revelación y trajo la escritura de esos libros para edificación del pueblo de Israel y la iglesia del Señor en este tiempo, pero así también lo que dice Isaías está en palabra de Dios, como lo que dice Ageo, como lo que dice Sofonías, como lo que dice Miqueas, como lo que dice Zacarías, como hasta lo que dice Malaquías. Todo está en palabra de Dios, es la misma palabra, la misma mente que ordenó eso a los profetas mayores y los profetas menores, que es simplemente una nomenclatura por orden. Ahora, en este contexto, no podemos poner en el mismo tiempo que Isaías o Jeremías que Ageo. Ageo es un profeta que su nombre podría significar la festividad de Dios, o gozo en Dios. Este contexto es un libro cuyo autor es el mismo profeta, quien habrá venido a Jerusalén más o menos por el 538 a.C. Viene en el tiempo del cumplimiento de los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia. 70 años antes había sido destruido totalmente la ciudad de Jerusalén. El templo fue barrido por la fuerza de Babilonia a través del rey Nabucodonosor. Todavía en ese momento no era el emperador de Babilonia, pero el imperio de Babilonia, su general, su comandante jefe, era el rey en ese momento, Nabucodonosor. Y por Israel, digamos, rebelarse a la voluntad de Dios en tiempo de Jeremías, tuvo que sufrir el castigo y el azote de Dios. Fue la disciplina de Dios donde permitió que sea destruido el templo, la ciudad, la gente sea sacrificada, sea asesinada, y los que no fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia. Jeremías tuvo esa amarga experiencia, por eso él escribió el libro de Lamentaciones. Pero 70 años después Dios cumple su palabra, porque Dios había dicho, inclusive a través de Jeremías y a través de Daniel, cuando él ve el libro profético, entonces Daniel recibe entendimiento que 70 años de cautiverio después Dios los volvería a traer. O sea, todo según el plan de Dios. Y en ese primer contingente, que podemos ver en el libro de Esdras y el libro de Nehemías, en ese primer contingente vino Ageo, profeta del Señor. Vinieron de todos los que se habían ido. Calculen que muchos construyeron sus casas, hicieron sus negocios, tuvieron familia en Babilonia. Muchos de los judíos que fueron allá rehicieron su vida. ¿Vinieron todos otra vez para volver a poblar Israel y construirla? No. De toda la cantidad que fueron y que se multiplicaron, porque en 70 años, calculen que muchos tuvieron hijos, se casaron, tuvieron hijos, nietos. Solamente 50.000 almas vinieron. Una población pequeña. Porque otros ya tenían sus vidas acomodadas y resueltas en Babilonia. No les interesaba. Digamos, el que vino siempre Dios cuenta con un remanente de fe. ¿Por qué? Porque rechazaban la comodidad, la vida hecha, resuelta. Babilonia no le hicieron problema con que en un tiempo los dejaron adorar a Dios, salvo en algunos momentos, pero después le dejaban hacer su vida económica, su libertad, y muchos hasta habían adoptado la religión pagana de Babilonia. O sea, ni les importaba su herencia, venir, sí, yo soy judío, pero no me importa.
adopto la costumbre de la sociedad. ¿Cuál es el problema? Si acá estoy mejor, en Israel, fíjate, no hicieron pedazos. Me quedo acá. Pero otros rechazaron esa comodidad. Esto era difícil. Es más, era un acto de fe. Creyendo a las promesas de Dios, que Dios iba a restaurar la ciudad de Jerusalén y Dios iba a restaurar el templo. Era solo confiar en la palabra de Dios. Venían con una misión, que era reconstruir el templo, reconstruir los muros, reconstruir la ciudad, que era el mandato de Dios mismo. Y ahí vemos en versículos 1 y 2, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad? El primer encabezado que podemos tomar. ¿Cuál es la prioridad? En el año segundo, rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Le está hablando Ageo como profeta. Vino palabra ¿para quién? Para el líder político. ¿Por qué? Entendamos algo. Ellos llegaron, y le está hablando un líder político, Zorobabel. Era descendiente del rey David. Muchos pensaron que él iba a ser el Mesías, pero no se cumplió, porque él no estaba en el proyecto de Dios, porque nunca llegó a ser rey de Israel. Israel nunca tuvo otro rey de la casa de David, un judío, hasta el día de hoy. Nunca tuvo. Nunca volvió a tener. Hasta el retorno de Cristo. Por otro lado, también vemos acá, le está hablando a un sumo sacerdote, a Josué, sumo sacerdote, le está hablando a la autoridad religiosa, a la autoridad sacerdotal. Dice, así ha hablado Jehová a los ejércitos, diciendo este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Porque ellos llegaron más o menos en el 538 y 2 años después se comenzó la reconstrucción. Eso lo podemos ver en el libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando hablaba que había ancianos que fueron llevados cuando eran niños cautivos a Babilonia y después ellos volvieron la esperanza y toda también cultivó la esperanza mesiánica. Y dice la Escritura que cuando ellos llegaron vieron los muros quemados a fuego, o sea, las piedras destruidas, era todo calamidad. Y entonces, pero Dios había despertado y en este sentido empezaron a trabajar. 2 años después que se establecieron en Jerusalén, comenzaron ¿a qué? A poner los cimientos del templo. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Restauraron el altar para comenzar otra vez los sacrificios, el lugar de adoración, porque era parte de la vida y la identidad de Israel como pueblo de Dios. Ellos estaban con gran entusiasmo. Esta es la construcción del templo, las murallas, la ciudad, porque esto fue voluntad de Dios. Y nosotros podemos ver por qué fue voluntad de Dios. ¿Fue voluntad de Ageo? ¿De quién fue voluntad? Bueno, vamos un poquito al libro de Esdras. Está al lado de Nehemías. Capítulo 1. Fíjense lo que Dios motiva en los corazones, en las vidas. Libro de Esdras, un sacerdote. En el primer año, capítulo 1, verso 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado mandato que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, lo cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayudante de los hombres de su lugar, así dice, a los hombres en su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, fue un gran armado y preparativos. Y él dio la orden, no tan solo, bueno, vayan a construir, ¿con qué? No sé, fíjate, conseguiste algún cascote por ahí. No, los mandó con recursos. Dios despertó el corazón de un rey pagano. Ciro, el persa, no era creyente, no era judío, no era israelita, hasta que tuvo conciencia. Dios despertó su espíritu y dijo, Él es el Dios verdadero. Y habilitó para que vayan a reconstruir. Queda claro que el que impulsa todo es Dios. Vinieron con Zorobabel, o sea, el líder político, como un gobernador, representante, será después, que era descendiente de David, y como dije antes, pensaron que iba a ser el rey, pero esto nunca ocurrió, ni iba a ocurrir hasta Cristo. Luego de un tiempo, por la oposición de vecinos, después podemos ver en el libro de Nehemías,
También podemos ver a personajes como Sanballat y Tobías. Podemos ver otros pueblos de Arabia que no querían, que tenían envidia y no querían saber nada. ¿Cómo que el rey Ciro, en parte del imperio, les daba ayuda? Ellos no podían concebir y no querían que se edifique la ciudad de Jerusalén otra vez. De hecho, muchos vivían ahí, gente pagana que quedó en aquel lugar, como un hombre llamado Tobías, que tenía un nombre judío, pero era un pagano, y que quiso hacer gran conflicto y diseminaron rumores, hasta que en un momento, después de 2 años de empezar la construcción, se frenó la obra. ¿Por qué se frenó la obra? Por la oposición. No tan solo, en un momento los que estaban levantando los muros, en un momento los albañiles estaban poniendo, y en una mano tenían la cuchara levantando pared y con la otra tenían la espada. Así tenían que estar de alertas para construir el muro. Pero en un momento que también vino un decreto del rey, porque le habían llenado la cabeza con mentiras, que dice, claro, si esto edifican el muro, van a volver a rebelarse contra ti, estos son así, estos judíos. Nada que ver, pero sin embargo, se frenó la obra, por la oposición ganó el desánimo. Por otro lado, esta obra quedó parada, por la oposición de los vecinos hostiles, que les ganó el desánimo y también la pereza propia. Se empezaron a acomodar, digamos. Y esta obra estuvo detenida por 16 años. 16 años estuvo parada la construcción o la reedificación del templo. ¿Y cuál es el tema? Pararon la obra, pero por la paciencia y el amor de Dios comenzaron a hacer sus sacrificios, levantando un altar, el cual fue un gozo al principio. Aquellos hombres que hoy eran ancianos, que en ese momento eran niños, bebés de pecho, que fueron llevados cautivos a Babilonia, pero creyendo en las promesas de Dios. Así como el sacerdote Esdras, que él, dice la Escritura, se propuso y se preparó a sí mismo indagando la palabra de Dios para algún día retornar y él enseñar la palabra de Dios, que él era un escriba. Él era un sacerdote, era un escriba. Era un hombre versado en la Escritura y es el que leyó la ley de Jehová al pueblo de Dios después. Toda su vida, un hombre de casi 80 años, 80 y pico, se preparó toda su vida para ese momento. En un lugar que estaba cautivo, hasta que Dios empezó a abrir puertas. Creyó la promesa de Dios. Ellos habían levantado ese altar y era de gozo. Dice, cuando estaban echando las bases, los cimientos para el altar, los ancianos lloraban de gozo por volver otra vez a reconstruir y levantarse el lugar donde Israel volvía a ofrecer sacrificios a su Dios. Habían comprendido que muchos habían comprendido que ellos estaban ahí por causa del pecado de Israel, habían caído en la pesada mano de la disciplina de Dios. Pero estaban con gozo porque volvió a surgir la esperanza, la alegría de volver a ser una nación en el pacto de Dios. Pero después empezaron a no reconstruir y se acostumbraron ¿qué? A ofrecer sacrificios, sí, seguían la adoración en el altar, pero lo demás estaba en la ruina. Todo el resto del templo estaba en ruinas. Y ellos como que se acostumbraron ahí, entre escombros, bueno, corre una piedrita acá y ya está. Pasaron los años, 16 años. Y esto no les pesaba. Hasta que el Señor envió palabra al profeta. Se habían acostumbrado a vivir así, se ocuparon de sus negocios. Por eso Dios los empieza a molestar. Se habían convencido a sí mismos que todavía no era el momento de reedificar todavía el templo del Señor. No, todavía no es tiempo, no, yo todavía no estoy preparado, yo tengo muchas cosas que hacer. Y bueno, ya tengo mi familia, me tengo que construir mi casa. Y bueno, fíjate, yo ahora me salieron unas horas estas para trabajar. Y bueno, vos sabés que bueno, mira, yo serviría a Dios, pero tengo muchas cosas que hacer. Y te empezás a justificar. Y ellos empezaron a justificarte hasta en su meditación. No, todavía no es el tiempo. ¿Cómo? Dios les proveyó una forma milagrosa, una forma portentosa. Y ellos decían, no, todavía no es el tiempo. Ellos habían venido con una misión específica. Era su prioridad. Pero había pasado tiempo y se autoengañaron. Buscaban solo su propia meta. Por eso Dios usó a Ageo y a Zacarías, que era otro profeta que trabajaron en forma complementaria. Eran profetas que trabajaron juntos en el mismo momento, ¿para qué? Para impulsar la reconstrucción del templo. Que moverían a Israel a retomar la obra del Señor. Y hay una expresión que habla acá, que habla del Señor como Jehová de los ejércitos.
Esa es una expresión, una declaración de autoridad suprema. Cuando habla Jehová de los ejércitos, está hablando de el ser que tiene autoridad suprema sobre toda la creación. Este profeta fue efectivo, usado por Dios y fue efectivo. Ya que en 4 meses este libro sus profecías tuvieron un intervalo de 4 meses. Y ahí se reactivó la obra. No es que tardaron 4 meses, lo fue fortaleciendo y durante 4 meses nada más Dios usó a este profeta para comenzar o retomar la reconstrucción del templo. El pueblo del Señor debía retomar su prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál era la prioridad de ellos? Porque ellos estaban desenfocados. Ellos empezaron a centrar en sí mismos y dejando la voluntad del Señor. Y se autocomplacían. Y se convencían a sí mismos, lo que ellos estaban haciendo estaba bueno. ¿Por qué? Porque me daba rédito personal, pero ellos estaban dejando la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, sí, es verdad que es difícil. Había oposición, había desgano, había desánimo, pero había que hacer la voluntad de Dios. Y acá se notan las fechas también, porque Dios tiene una fecha tal que da una palabra a través de sus siervos. Y hay un momento que la persona, el creyente, tiene que obedecer, porque Dios va a tener en cuenta cuánto tardamos en obedecer la palabra del Señor. Tenía que retomar su prioridad, porque su vida giraba en torno al templo. Pero ojo, no estamos hablando de que Dios quería que le hagan un monumento. No estaba hablando de que le hagan en sí un edificio. No se refiere, el templo simboliza algo, no es la construcción en sí. ¿Por qué giraba alrededor del templo? Porque el templo es más que un edificio, era un símbolo de la presencia de Dios, un símbolo de su alianza con su pueblo. Y así como el tabernáculo en el desierto, de hecho vean los detalles que hay en el libro de Éxodo, los detalles que hay para la construcción del templo. Tiene que ser con determinadas telas y no es para hacer interpretación tipológica, porque en uno sí tendrás piel de tejón y bueno, tiene que ser porque el tejón simboliza, no es para caer en eso. Pero sí entender que hay distintos tipos de tela, determinados colores, tenés el lugar santo, el lugar santísimo, el altar de bronce, el lavacro, el lugar donde se lavaban, el altar del sacrificio. Los panes de la preposición. Tiene todo un significado y un porqué. No era tan solo que Dios esté desesperado porque le hagan un monumento. Simboliza al Dios que está en alianza con un pueblo. Y así como el tabernáculo en el desierto donde Dios se manifestaba su gloria, que esto era maravilloso, donde Dios habitaba con su pueblo, a la vez que esto era terrible. Dios estaba habitando en medio de su pueblo. Era algo maravilloso, pero a la vez era terrible, porque la santidad de Dios nadie la podía pasar por alto. 2 hijos, 2 sobrinos de Moisés, por ofrecer fuego extraño, cayeron calcinados por Dios, porque nadie podía ofrecer un sacrificio que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos quisieron hacer lo que quisieron. Dios es un Dios santo y ese principio no cambió. Algunos piensan que como está Cristo al medio, bueno, Dios muestra su misericordia. Esa alianza con el pueblo. Ese pueblo que está llamado a la consagración y la santidad. Pero ellos habían caído en su idolatría. Llegaron a ver el templo como un amuleto de buena suerte. La frase que era en los tiempos de Jeremías, cuando Jeremías decía, no se alíen con los egipcios, humíllense, vayan con los babilonios, sométanse a ellos, Dios nos lleva a eso. Nos van a venir, nos van a destruir. No nos van a destruir, tenemos el templo de Jehová en Jerusalén, nunca va a ser destruido. ¿Cuál es la frase? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, como si fuera un amuleto de buena suerte. Habían caído en tal mezcla con el paganismo. En la época del profeta Isaías y Jeremías, muchos adoraban en el templo, pero también después ofrecían sacrificios a Moloc, ofrecían sacrificios a Artemisa, o ofrecían sacrificios a Baal. Dioses paganos, bueno, ellos le rendían sacrificio. Era tal desorden y no les importaba. Ellos estaban en un momento de gran prosperidad económica, pero no temían a Dios. Lo adoraban como un Dios más. Sí, yo sé que este Dios, pero también me voy a adorar a Baal, porque Baal me bendice. A Baal es mi padre, es mi proveedor. Total, Baal no tenía ninguna demanda. Lo único que tenías que hacer para adorar era, debajo de un árbol, por ahí, matabas un animal, te hacías un asadito y después lo comías vos.
No había ninguna demanda de Baal. Entonces vos podías hacer lo que querías, ofrecías sacrificio a Baal y ya está. Ellos se creían invencibles, veían como si fuera un amuleto de buena suerte, como un talismán al templo de Dios, hasta que Dios arrasó con todo. Ezequiel después vio cómo la gloria de Dios se iba del templo. ¿Qué quiere decir en esa visión? Dios se desentendió de su pueblo por la vida de pecado. Dios se los advirtió. Ya venía mostrándole, ¿se acuerdan a través del libro de Jonás? 120 años antes de que cayeran, Dios les estaba advirtiendo, mostrando su misericordia, pero ellos no quisieron. Hasta que todo fue destruido. Y ahora Dios está llamando a su pueblo en este tiempo después del exilio, el tiempo post-exílico, le está llamando sus prioridades. Le mostraba que era lo importante para ellos. Aún en el Antiguo Testamento el templo tenía la importancia capital, pero por su posición ante Dios y el resto del mundo, el pueblo escogido de Dios, Israel, el pueblo del pacto, donde Dios descendía su gloria y habitaba ese lugar, ¿para qué? Para mostrar su alianza, que Dios entró en alianza. Una nación que está en alianza con el único Dios verdadero. Por eso les fue poco. Fijaron sus ojos en ellos mismos, sus prioridades por sobre las prioridades de Dios. Dios no se agradó de esto, ya que lo mejor para ellos, como a nosotros hoy, es buscar la voluntad, su comunión y su relación con Dios, ya que esto le daba sentido a la vida y la historia, que era la razón de la existencia de Israel. Vamos, acompáñenme al libro de Levíticos. Sería el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 11, la visión de Dios sobre Israel. Capítulo 11, verso 45. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Dios los liberó de Egipto para estar en comunión con ellos. En el capítulo 19 del mismo libro de Levíticos, verso 2, les dice Dios a Israel: habla a toda congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fíjense la gran realidad en este sentido. Ese era el propósito de Dios. Dios los hizo libres de Egipto para estar en relación con Él. Pero ellos, en el tiempo de Ageo, habían mirado otras cosas. Solo Dios debía ser su prioridad, no sus bendiciones, porque esto lo verían con dolor y que muchas veces Dios se lo había advertido. Tenían las prioridades trastocadas, la visión de la vida trastocado. Se excusaron a sí mismos para dejar de servir, edificar y hacer la obra de Dios. ¿Para qué? Para autocomplacerse a sí mismos. Y además, vamos a ver otro encabezado, Dios llama a hacer una introspección realista. Fíjate a la luz y al espejo de las Escrituras, fíjate a la luz de la palabra, qué es lo que Dios está hablando. Le está diciendo a Israel, verso 3 al 6. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha hecho Jehová a los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe en saco roto. Primero, la importancia que Ageo da a la palabra del Señor. Esto no es un capricho, una invención del profeta, es la voluntad y el conocimiento de Dios. Él está cumpliendo su rol como vocero de Dios, hablando en una forma inspirada, solo confiando en lo que dice el Señor, como dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21, que ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino que es inspirada por Dios. No es que hablaban los profetas, hablaban los apóstoles porque algo que se le antojaba a ellos, es por revelación de Dios. ¿Qué valor Dios le da a su palabra? Libro del profeta Isaías, capítulo 66. Isaías capítulo 66, verso 2. Lo que Dios da de importancia a su palabra. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas fueron, dice Jehová.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjense que no está mencionando hechos portentosos, grandes milagros, a su palabra. Muchas veces los milagros certifica o ratifica, en aquellos tiempos ratificaba su respaldo, pero Dios habla de temer a su palabra, porque la palabra de Dios es una extensión de Dios mismo. No es tan solo palabras puestas en tinta y papel, es la extensión de Dios mismo. Tiene características de Dios, la palabra de Dios es eterna, es inmutable. De hecho, Jesús que habla, el que guarda mi palabra es el que me ama. Y aquel que guarda mi palabra dice, yo estaré con él, mi Padre vendrá y haremos morada con él. Haremos morada con él, estará con nosotros. Es comunión a través de la palabra. Por eso la vital importancia, vino palabra del Señor. Entonces podemos ver la Escritura, cómo Ageo habla, vino palabra del Señor a través del profeta, diciendo, hablando en profeta, en forma inspirada. Fíjense que juntaron ofrendas. En otros textos, no viene al caso ahora para no ser tan extenso, pero juntaron esa ofrenda voluntaria. Más o menos, llevando a cálculos de hoy en día, la gente que trajo del pueblo, más lo que donaron, todo en ese lugar, se juntó, y esas 50.000 almas también ofrendaron. Se juntó una ofrenda de hoy en día, el número es de unos 24 millones de dólares para la construcción del templo. Unos 24 millones de dólares, una cifra astronómica, pero es lo que habían hecho para llegar y construir. Pero luego que se paró la construcción, ¿qué pasó con el dinero? Hay un tema que Dios está hablando ahí. ¿Por qué? ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Cuando habla de casas artesonadas, está hablando de casas con diseños de arte, casas de lujo. Y esto es una conclusión de muchos eruditos. Yo creo que va para ese lado. Ellos mismos usaron. No, porque esta madera no se está construyendo, me la voy a llevar a casa. Madera de ébano, madera de roble, cedro del Líbano que venía, era una madera espectacular. Entonces, no, esto se va a pudrir, estas columnas que trajimos acá, no, mejor me las llevo a casa, porque acá se va a descomponer, un desperdicio, no, hasta acá. Se construyeron sus propias casas, o sea, ellos mismos usaron los recursos que eran para la obra de Dios, lo usaron para vivir ellos mismos. Fíjense qué cosa, ¿no? Usaron esos recursos para construir sus propias casas. Habla de estar adornadas, casas de lujo. ¿Y la casa del Señor cómo está? Desierta. Levantaron el altar nomás, hacía 16 años, y ahí quedó. Porque era el lugar donde Dios haría su lugar un santuario. Por eso Dios le está diciendo, queda desierta. No era la cuestión del edificio, era cuestión de que Dios, ¿qué tenía que hacer? Dios quiere usar ese lugar como un santuario, hacer un santuario donde habite su gloria en ese lugar. Después más adelante muchos se desanimaron porque vieron los recursos que tenían y no iba a tener el mismo esplendor que el templo que inauguró Salomón. El rey David había pasado toda su vida guardando y atesorando para la construcción del templo y fue finísimo. Fue destruido por los babilonios y decían, bueno, pero esto la verdad, ¿te acordás lo que era antes el templo? Sí, bueno, esto va a quedar una porquería, decían. Miraban la gloria anterior, pero a Dios no le importaba eso. No era como quede el lugar, sino que Dios iba a estar manifestándose en ese lugar. No construyeron, no trabajaron, que Dios sabía que les había dicho que iba a ser santuario, pero no construyeron y queda reflejado que acá no reconstruyeron por falta de recursos o falta de tiempo. Fue simplemente por falta de disposición, por egoísmo, autocomplacencia, por pereza. Total, Dios puede esperar. A no confundir. Dios no estaba desesperado por un monumento, sino que Dios mostraba su gloria. El templo estaba adornado, antiguamente ese templo estaba adornado con palmeras, con frutas que se veía. Estaba adornado con oro, estaba adornado. ¿Y por qué reflejaba eso? Reflejaba la visión del jardín del Edén.
¿Qué es lo que mostraba? Lo que el ser humano había perdido en la caída de Eva y Adán en el Edén. Pero conmemorando eso, Dios como que estaba recreando lo que fue el jardín del Edén. Dios estaba recreando el lugar para que vaya teniendo el pueblo de Dios no solo la idea de lo que se perdió, sino que lo que podían tener en Dios. Estaba adornado con palmeras, frutas, ya que en este sentido se recrea lo perdido, pero está mostrando lo mejor. No tan solo el Edén como el jardín del Edén como lugar, sino el lugar donde el hombre tenía comunión íntima con Dios. Y donde el hombre perdió esa íntima comunión, la podían tener en el templo, porque Dios se manifestaba ahí. Tenía la construcción de santificar ese lugar. El libro de Éxodo, capítulo 19, Éxodo capítulo 19, verso 4 al 6, dice así lo siguiente. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios los trajo como si fuera alas de águila. La idea es esa, la de redención. Dios los trajo como si fueran alas de águila. Dios los estaba llamando, haciéndolos a sí mismos. Lo mejor que Dios hace es atraernos hacia Él. Porque Dios es lo mejor que tenemos. Lo que pasa es que la gente había dejado de mirar a Dios y había buscado satisfacción en la criatura, en la creación, en las cosas que podían tener, en vez de seguir adorando y buscar satisfacción en el Dios que creó las cosas. Dios sería el mayor tesoro para ellos. Eso era, cuando le hablaba de la tierra que fluye leche y miel, que Dios lo mandaba, no era por la productividad de la tierra, era porque Dios iba a estar con ellos. Pero eso es trágico, porque si Dios no es tu mayor tesoro, caes en la apatía. Ellos habían caído en la apatía. ¿Saben lo que es la apatía? Que no te importe nada, estar ahí. Todo te da igual. Nada te mueve un pelo. Ya ni te importa. La persona se había adormecido, Israel se había adormecido. Viviendo en su historia, estaba adormecido espiritualmente. Eso es descuidar y dejar la relación con Dios. ¿Por qué? Lo llama meditar. Verso 5, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Es un llamado a meditar. Porque podemos hacer acciones, pero Dios no está manipulando. Piensen bien lo que están haciendo. Ustedes vinieron para un fin determinado y están haciendo cualquier cosa, viviendo, perdiendo el tiempo, disipándose en pavadas. Estaban adormecidos, centrados en sí mismos, en lo que ellos querían y olvidaron su relación con Dios. Estaban tan llenos de las cosas materiales, las cosas de este mundo, corriendo atrás de la zanahoria del sistema de este mundo, que olvidaron y descuidaron su relación con Dios. Por eso Dios los llama a meditar bien. ¿Qué estás haciendo? Porque quiere que las acciones surjan de la convicción del corazón. Por eso no es a través de que la gente responda a través de manipulación, sino la persuasión. ¿Cómo hacemos los pastores? Tenemos diferencia con los profetas de la antigüedad, porque ellos hablaban en forma inspirada, pero nosotros exponemos lo que Dios habló en forma inspirada. ¿Y cómo queremos el efecto en las personas? Que haya una acción, una decisión, pero en base a la exposición y la enseñanza de las Escrituras, creyendo en la obra del Espíritu Santo en las vidas. Obrando en fe en la palabra del Señor. Esta convicción que Dios había dejado una de las cosas, Dios había dejado de ser su prioridad. Eso era terrible decisión de cambiar al Creador por la criatura. Un autor dice, el deseo se apodera de la carne y el gozo en Dios se extingue. Dios se vuelve irreal para nosotros y solo el deseo por la criatura es real. Satanás no nos llena de odio a Dios, sino de olvido de Él. El enemigo lo que hace es hacer que te olvides de Dios. Ay, bueno, hoy no oré. Bueno, mañana voy a orar el doble. Mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. Mentira. Bueno, mañana voy a orar a la tarde. Y resulta que estaba ahí, estaba tan rico, me puse a mirar la televisión y tomé mate. Y bueno, ya está, y pasó la hora. Señor, son las 11 de la noche. Señor, te doy gracias por todo, en nombre de Jesús, amén.
Dios deja de ser una persona para ser un concepto teológico. Como dice Sujel Michelén, estaban tan metidos en sus asuntos que no tenían tiempo para tener comunión con Dios. La expansión de su reino, y empezaron las excusas. Ahí fin de la cita. No es momento de congregarme, no es momento de servir, no es momento de ser generoso con la ofrenda para la expansión del reino. Pero Dios nos llama a recapacitar, a pensar, recalcular. Dios está diciendo, recalcula tu GPS. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. El verso 6 nos muestra una profunda realidad. Sembréis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muestra la profunda insatisfacción del esforzarte por trabajar, conseguir dinero, conseguir fama, conseguir tu profesión. Al final vas a sentir una gran insatisfacción porque dejaste la comunión con tu Dios. Dejaste la relación con Dios por buscar las cosas. En vez de adorar al Creador, adoraste a la criatura. Te afanaste por lo material, te afanaste por la autorrealización, por tu carrera, por irte, cambiar de estatus económico. Y está bien que quieras prosperar y adelantar, nadie dice que no. Muchas veces los ídolos, nuestra familia, nosotros mismos, nos autoidolatramos. Recordemos que la idolatría es todo aquello que nos aparte de la comunión con Dios. Todo aquello que quiera quitar a Cristo del trono, eso es un ídolo. Trae una tremenda insatisfacción. Por eso Jesús le decía en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, se les va a añadir. Dios conoce las cosas que tenés necesidad, pero primeramente buscar reino. No, busco el reino solamente. Acá estoy orando, no salgo a buscar trabajo, porque Dios sabe, yo estoy orando a Él. No, orar al Señor y salí a buscar trabajo. Muchas veces está el dicho, que el que quiere saciarse de dinero nunca va a ser saciado de dinero. Siempre va a querer más y más y más porque nunca hay satisfacción en el dinero. Como dice Proverbios, si uno tiene dos hijas, dos de la sanguijuela, que dicen dame y dame. Es el deseo que te llena el corazón y nada te satisface porque dejaste, como dice en otro texto de la Escritura, me dejaron a mí, decía Jeremías, fuente de agua viva y fueron tras cisternas rotas. En ídolos falsos. Nunca vas a ser saciado con nada que no sea la presencia de Dios. Fuimos creados para ser adoradores, pero adoradores con convicción. La adoración es no tan solo que vengas, estés acá y cantes, sino que todo tu ser esté acá. No que estés cantando con tu labio y tu cabeza en otro lado. Pensando en el trabajo, en la fiesta, en que tengo hambre, me quiero ir, se me hace tarde. Esa adoración Dios no la recibe. Pero porque Dios nos ama, y porque Dios amaba a Israel en ese momento, lo llamaba a repensar. Hace años atrás estaban entusiasmados esto en la construcción, pero hoy ya no era, solo era apatía, era indiferencia. Hoy la pasión por Dios se apagó. Olvidaron su identidad como pueblo del pacto, de la redención y la gloria de Dios. Y ese templo era reflejo del verdadero templo que después se manifestaría, que era Cristo. El templo es Cristo. Él es la manifestación del verdadero templo de Dios. Cuando dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquí le vimos cómo Dios, ¿qué pasa? Habitó entre nosotros a través de Jesucristo. Dios se humanó, se encarnó, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre y habitó con nosotros y le vimos como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero la palabra que habitó, en realidad, la palabra traducida en realidad sería tabernaculizó. O sea, hizo tabernáculo con nosotros. Es como que Dios extendió su carpa para habitar con nosotros. Cristo es el reflejo de la gloria del Dios invisible. Hebreos 1:3 nos habla. Cristo es el reflejo de la gloria de Dios. La palabra ahí tiene que ver como si fuera un rayo, un resplandor. Ese templo simboliza a Cristo. El templo, el tabernáculo, el templo es
simbolización de la persona de Cristo. Por eso Cristo, Evangelio de Juan capítulo 2, le dice a los fariseos: he aquí, destruyan este templo, que yo en 3 días lo voy a reconstruir. Y hay una nota de aclaración que hace el apóstol Juan. Estaba hablando de su propio cuerpo, no del edificio. Estaba hablando de su muerte y su resurrección. Ellos olvidaron su identidad. Cristo es la personificación de la gloria de Dios y es el punto de encuentro entre Dios y nosotros, así como era el templo en la antigüedad, cuando se hacían los sacrificios y la gente se congregaba en aquel lugar para adorar a Dios, era el punto de encuentro entre el Dios y su pueblo. Así hoy nosotros tenemos al verdadero templo, Cristo, que es el punto de encuentro entre el Dios omnipotente y nosotros seres humanos, que a través de Cristo somos justificados y perdonados y tenemos acceso al Padre porque estamos en Cristo. Y hoy somos parte de ese templo también. ¿Por qué? Dice la Escritura que estamos edificados sobre este fundamento, sobre apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Cristo, y que vamos creciendo como un edificio. Estamos siendo nosotros llevados por el Señor y creciendo en el conocimiento de Dios. Somos edificados. Efesios 2:20 nos dice la Escritura: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, que nos dice que o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Pablo también dice, 1 Timoteo 3:15, que lo hemos visto, ¿qué es la iglesia? Casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. Los creyentes son el templo del Espíritu Santo. Somos esas piedras vivas. Ahí está la gloria de Dios en los redimidos, los comprados por la sangre de Cristo. Esa gloria se completará en el cielo nuevo y tierra nueva, estar en el lugar santísimo, en la presencia perpetua del Señor. Y el tercer encabezado es volver a la senda antigua. Porque dice acá: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y ponedla en ella, y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halléis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso no se detuvo, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra que produce, sobre todos los hombres y toda bestia y sobre todo trabajo de manos. Entonces ahí vemos: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Volver a la senda antigua. De hecho, Jeremías ya se lo había dicho a Israel, capítulo 6, verso 16: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua, y seguidla, y hallaréis reposo para vuestras almas. Lamentablemente, punto y seguido, mas ellos dijeron: no lo haremos. Eso decía Israel en el tiempo de Jeremías. 70 años después, Dios les volvió a decir: piensen en sus caminos. Literalmente, pensar es poner el corazón en el camino, en lo que estás haciendo. Así también antes, Dios llamó ante la caída de Jerusalén. Dios nos llama a meditar y a comprender las acciones y a tomar decisiones. Una orden para la acción: suban al monte, traigan madera. Pero esto no es activismo vacío. Él nos está llamando a poseer, porque muchos se quieren enganchar en servir a Dios. Vamos a hacer esto, el activismo. Pero te olvidaste que tu servicio no tiene nada que ver a veces con tu adoración. Muchos quieren servir y tomar posición, pero se olvidan de la adoración genuina a Dios. Tu corazón está en la acción, pero no está a quien estás sirviendo. No es tu corazón querer honrar a Dios y hacerlo con un corazón piadoso, agradecido, sino tan solo buscando ganarte el favor de Dios. Eso es legalismo, no es servicio por la gracia. Entender de que haber convicción en el corazón, y esa es la diferencia entre la manipulación y la persuasión.
Dios dice en su palabra, Isaías 55:11, que su palabra siempre llega y cumple su cometido, nunca cae en tierra y queda vacía, sino que cumple para todo aquello que es enviada. Jesucristo le dijo, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. 2 Corintios 2:17, Pablo decía que nosotros no andamos como otros medrando, queriendo enturbiar la palabra, queriendo cambiarla para acomodarse. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. Hay que jugarse, hermano. Para despedir el año, hermano, medita tus caminos. ¿Por qué deben actuar? Porque Dios se agrada. No es hacer las cosas por obligación o porque es mi deber. Debe ser un deleite, un gozo. Debe ser la satisfacción. No es por hacer un servicio automático, sino que es el corazón puesto en el corazón de Dios. Verlo como el Padre amoroso que es, servirle por amor y agradecimiento. Depende en ese sentido del templo, porque Dios iba a habitar en ese edificio, así como Dios habita en el corazón del creyente. Y estaban sufriendo. Cuando Dios le habla del 9 al 11, le está hablando yo llamé a la sequía, se detuvo la producción, corté la lluvia. Porque ellos estaban sufriendo lo que Dios hablaba en Deuteronomio capítulo 28, verso 15 en adelante. ¿Qué sería eso? Sufrir las consecuencias de la desobediencia a Dios. Ellos estaban sufriendo, Dios en su amor lo estaba haciendo. Entienda de que ellos estaban sufriendo porque habían pecado delante de Dios, habían abandonado la voluntad de Dios para hacer la suya propia y estaban pasando un tiempo de escasez, economía agroganadera. Estaban pasando necesidad y Dios le dice, yo llamé a la sequía, yo llamé a la escasez, yo le frené los recursos. ¿Por qué? Porque me dejaron. Entender, hermanos, de que estaban pasando la disciplina de Dios. Esa desobediencia produjo todo este mal, debido a su pecado, porque Dios es un Dios santo y no puede ser burlado. Ay, estoy sufriendo, es una prueba. Hay que ver si es una prueba. Muchos no, es una prueba de Dios. No, por ahí es consecuencia de tu desorden. ¿Servir a Dios trae prueba? Sí, el enemigo obviamente que se va a levantar. Cuando empezaron a edificar el muro, tuvieron oposición, pero hay una diferencia. Una cosa es la lucha por consecuencias del pecado y otra cosa es tener un instante de prueba. Nuestra vida, nuestra fe debe ser probada como oro en el crisol. Y después sale reluciente nuestra fe, después de haber pasado la prueba. Pero el drama es cuando estamos sufriendo por nuestro pecado. ¿Hay solución? Claro que hay solución. Arrepentimiento. Dejar de buscar excusas. Deja tus ídolos. Deja eso que te afana, lo que te intranquiliza. Deja a Dios ser Dios. Entrega a Dios así como estuvo dispuesto Abraham a entregar a Isaac. Dame a tu hijo, tu único. Y él lo entregó. Cuando vio Dios la fidelidad del corazón, Dios le dijo, bueno, yo vi tu corazón, ahora ahí tenés el carnero para el sacrificio. Un carnero con cuernos, atado en un yuyo, ridículo. No puede romper en cualquier momento, pero Dios hace las cosas así. Dios proveyó para el sacrificio. Pero ¿cuál es el tema? Ellos estaban sufriendo, vieron las consecuencias, pero lo bueno en el versículo 12 que oyeron y temieron. Es un buen principio. Analizaron la situación. Dios habló y no se puede tener otra actitud. Comprendieron las implicaciones de sus acciones. Pero ahí viene lo bueno y maravilloso de Dios. A una respuesta apropiada, verso 13 al 15. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Fíjense que en su llamado a él, a través del dolor, a través de la consecuencia de su pecado, Dios los llamó y los atraía hacia él. Porque lo mejor que le podía pasar a Israel es que se vuelvan a su Dios, fuente de vida eterna, fuente de bendición.
Y ellos dejaron de dar vuelta. Pero Dios no los mandó a hacer algo, bueno, háganlo y arréglensela como puedan. No dice, yo estoy con ustedes. ¿Había desobedecido Israel? ¿Había pecado? Sí, pero Dios seguía estando con él. Porque Dios es Dios de misericordia. Dios es el Dios de pacto. Por eso estaba la construcción del templo de por medio. Por eso la vital importancia en esa época. ¿Y qué es lo que es el pueblo? Vamos a ver ahora. Dios dice a su pueblo, yo estoy con ustedes. Esto habla de la misericordia, la compañía de Dios a su pueblo. Nunca pide que hagamos algo solos, siempre es en esfuerzo, pero en dependencia de Él. Dice que Él despertó al pueblo. Es una obediencia que surgía de la fe, no de un miedo servil a Dios. Sabemos que detrás de estas palabras está un ser profundo, inmutable, eterno, y por eso queremos hacer lo que nos manda. El Espíritu Santo despertó a ellos, así como a Ciro, fíjense, Esdras 1:1, y despertó Dios a Ciro, rey de Persia. Dios despertó, lo sacó del letargo. Es la acción y la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende? Dios había hablado, sí, a través de Ageo. ¿Habló Ageo? Sí. ¿Y cómo? ¿Dios había hablado? Sí. La realidad es la siguiente, debemos comprender, hermano, que Dios es el que hace la obra. Filipenses capítulo 2 nos dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos pone su ley, nos da su Espíritu Santo y nos da los recursos para hacer su voluntad. Dios despertó cada uno de ellos, no para servir por miedo, no un miedo servil. No, porque tengo que servir a Dios porque si no me va a atropellar un auto. Tengo que servir a Dios porque si no me va a sacar todo. Estás pensando de una manera egoísta y mundana, como un pagano. Un trato, un trueque con Dios. No, Dios te manda que lo sirvas porque es el mayor gozo de tu vida. Y tardaron 23 días en poner en acción la reconstrucción. No es que tardaron 23 días, bueno, vamos a ver qué hago. Porque muchos dicen, bueno, estoy pensando, estoy meditando, no hago nada. Está el dicho que dice, ¿no? Una acción sin meditación es algo temerario. Pero una meditación sin acción es algo estéril. Algo que surja del corazón. Esos 23 días, el primer día ya empezaron a hacer. Pero empezaron la construcción 23 días después. En el primer día de ese mes empezó la palabra y 23 días, y después el día 24 empezaron la construcción. ¿Por qué? Primero tenían que limpiar, tenían que ir a buscar la madera, tenían que buscar los recursos, limpiar, sacar los escombros de 16 años. Todo eso era ruinas. Pero necesitaban una planificación logística. ¿Y qué vemos en esto, iglesia amada del Señor? Una aplicación. Me vienen las preguntas. Habiendo entendido lo que dijo el texto, Dios está llamando a reedificar. Muchos deben volverse a Dios y salir de la apatía. ¿Qué mostrás de Cristo en tu vida? Acá somos todos santos, todos bien vestidos, bien peinados. Por la gracia de Dios, algunos se ponen perfume. Pero ¿qué reflejás en tu trabajo? ¿Reflejás el carácter de Cristo? ¿Reflejás la amabilidad, la templanza, la mansedumbre? ¿O la ira, el enojo? ¿Empezás a insultar a todo el mundo? Pero bueno, después yo me arrepiento con una actitud casi de persignarse como cuando yo era católico. Me confieso, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y ya está. Respecto a esta escritura, ¿es Dios tu prioridad? ¿O es simplemente una figura decorativa como un elemento de conocimiento moral, pero nada más? ¿Es Dios tu delicia o tan solo un manual de reglas para portarte bien? ¿La palabra de Dios es tu gozo? ¿Te suena dulce la palabra de Dios? ¿O tiene gusto a serrín? ¿Estás buscando deliberadamente tener comunión con el Señor en tu vida? Muchos han perdido el gozo, pero porque se encierran en sí mismos y no practican el contentamiento en Dios. No viven para glorificar a Dios, según Colosenses 3:17. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo hacemos? Practicamos contentamiento. Tengo una bendición, le doy gracias a Dios, para que no se me crezca el ego de decir yo lo hice.
Damos gracias a Dios, aún tengo este problema, doy gracias a Dios. No practico el contentamiento, entonces que surge el capricho. Dios no hace lo que yo quiero, Dios no quiere, Dios no me ama y Dios no quiere. Empezamos a protestar como los chicos. Vivimos amargados porque Dios no hace. Nos ocurre algo, en vez de decir, bueno, mirá, me ocurre una ofensa. En vez de decir, como dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que el enemigo no tome lugar en esto. No, masticamos bronca, resentimiento y lo que clamamos es justicia, que lo parta un rayo a esa persona. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia en tu corazón? Profundamente legalistas. Guarda que Dios empieza a actuar con su ley. Muchos están encerrados en sí mismos, viven insatisfechos, enojados, hasta con Dios, porque según ellos Dios no los escucha. ¿Hace cuánto no escuchás a Dios en su palabra? Si hoy Dios te habla, no endurezcas el corazón, como dice la carta a los Hebreos. Como dice el Espíritu, si hoy oyen la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Espíritu. ¿Dónde se está tomando eso? Del evento de la discordia que tuvieron con Dios por las aguas amargas. Si oye la palabra de Jehová, no endurezca tu corazón hoy. ¿Y por qué el autor de Hebreos dice, y no dice, dijo el Espíritu? Porque Dios es un Dios que habla hoy. Este libro es actual como el clarín de mañana. El Espíritu Santo sigue obrando en el corazón. No endurezcas tu corazón. Porque al vivir permanentemente enojado, quejumbroso, hipercrítico, muestra un corazón con amargura. Y como habla la carta a los Hebreos, cuidado que no brote en ustedes en un corazón que brote raíz de amargura que os impedirá alcanzar la gracia de Dios. Empezás a dejar la oración, empezás a descuidar la palabra. ¿Venís mecánicamente a la iglesia? A veces te es un fastidio venir, me quiero ir, tengo un montón de cosas importantes para hacer. ¿Qué es lo importante para tu vida tan importante? No, la temporada, uno entiende la economía en las ciudades de la costa, la temporada, pero ¿cuál es tu prioridad? Todo el día rezongando, muestra un corazón que está amargado. A veces algunos están como Simón el mago, cuando Pedro le dijo, veo que estás en prisión de hiel y amargura. Hay una forma de salir de eso, sí, es en arrepentimiento genuino, rendirte enteramente a Dios, buscar a Dios. Si hoy Dios te habla, no endurezcas tu corazón, por favor, iglesia. Es hora de retomar el camino de honrar al Salvador. ¿Cómo te ocupás del templo? ¿Qué es el templo? El cuerpo de Cristo. ¿Te ocupás de ese templo? ¿De tu relación con tus hermanos en la semana para edificación? La iglesia debe ser una comunidad de personas que discipulan y son discipuladas. Por eso nos habla Efesios, capítulo 4, verso 11, que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los creyentes. Para edificación, ¿para qué? Para que puedan hacer la obra del Señor. No dice los pastores o los maestros o los diáconos, está diciendo la iglesia. Esto no es el clericalismo católico, los profesionales de la fe y la feligreses. El cuerpo de Cristo está involucrado. Cada uno debe dar conforme el don que Dios te dio. Aquel que es nacido de nuevo, es miembro del cuerpo de Cristo, al menos un don tiene para que sea dado para edificar a la iglesia del Señor. Algunos puede ser presidir, otros dar con liberalidad. ¿Sí? Otros es para edificar, para predicar, para enseñar, para administrar. Y ese es un don también. Es dejar de dar vueltas y entender que si tu vida cristiana tiene gusto a serrín, hay vidas secas, una espiritualidad árida como el desierto, en una sequía donde hay fruto hace tiempo y tu vida es tan solo recordar con nostalgia el tiempo pasado. Pero yo me usaba a Dios de tal manera y yo servía a Dios de tal manera. No te quedes ahí. No mires como las fotos amarillas. En la época estaban las fotos que no eran digitales. Esa foto de la familia, ¿se acuerdan del abuelo? En mi caso, el abuelo Liborio. En la foto amarilla. No te quedes en ese estadio. Arrepentite y volvé a poner tu vida en las manos del Señor. Él es el único Dios de gracia y de misericordia. Entendé que en esta amonestación Dios te está llamando en amor. Volvete a tu Señor y no estires más de la cuerda de la paciencia. Algunos con corazones endurecidos
hipercríticos, no creen en la obra de Dios y solo destilan amargura y frustración, es porque no se rinden al señorío de Cristo. Lo hacen con los labios, pero en su corazón sigue inerte. Y quizá algunos deberán verse, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, examinaos si están en la fe verdaderamente. ¿Realmente son nacidos de nuevo? Y quizá muchos han sido presos de la amargura, son hijos de Dios. Pero su fe está tan atrofiada que ellos no saben ni cómo ver un músculo. Están atrofiados los músculos. Pero hoy es día de gracia. Hoy es día que te arrepientas y que te vuelvas a tu Dios. Deja de luchar con tu Dios. Porque en el fondo es decir, mirá Dios, vos no me podés satisfacer. Yo me voy a satisfacer en las cosas que tengo. Déjame hacer las cosas a mí como yo sé. Dios, yo sé que tu palabra dice esto, pero yo voy a hacer esto porque yo sé hacer mejor las cosas. Eso es endurecer el corazón. Eso es estar dejando a Dios de lado. Eso es estar mirando ídolos. Eso es estar abrazando el pecado tras la excusa de tu corazón. Como dice el autor de los Hebreos, mira que no se autoengañen, que no caigan en el engaño del pecado, que te entras a autojustificar por tus faltas. Te llamo al arrepentimiento, iglesia, y que vivas una vida de gozo y disfrute la plenitud de la gloria del Evangelio de Cristo. Disfruten la llenura del Espíritu Santo, que para muchos ya es un cuento, porque nunca lo pueden vivir, porque nunca lo pueden dejar, pero porque nunca quieren dejar de pecar. En el fondo no creen en Dios. Creen que ellos van a arreglar las cosas. ¿Y por qué viven así? Porque viven luchando contra la voluntad de Dios. ¿Y por qué no crezco? ¿Y por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque vivo siendo terco. Hace tiempo mucho aferrados a su enojo, porque aparte les queda cómodo jugar el papel de víctimas. Hoy es un llamado del Señor a que se arrepientan, que busquen un refrigerio en Dios. Buscan mucho la adulación, el reconocimiento de los hombres y deshonran a Dios. Cuidado que la amargura no te esté impidiendo alcanzar la gracia de Dios. Cuidado, porque algunos quizá hoy puede ser la última oportunidad. Antes de que venga la pesada mano de Dios en disciplina. El Dios vivo no se tarda. Este es un llamado amoroso, porque maravilloso es caer en las manos del Dios vivo a través de Cristo. Él te ama. Y si hoy no tenés a Cristo, déjame decirte que hoy puede ser día de salvación para tu vida. Rendí tu vida al Salvador, vení al arrepentimiento y fe, que Él te salva, porque Él dice en su palabra, el que a mí viene yo no le echo afuera. Es un momento de renovar y quizás reconsagrar las vidas al Señor. Dejar de pelear con Dios, que sea a su manera. Muchos seguimos esa fiel canción que agrada a muchos. Aquellos que tenemos más de 30 hablamos y sabemos saben de lo que voy a hablar, de Frank Sinatra, la famosa canción A Mi Manera. Esa no es la canción. Es decir, Señor, sea tu voluntad hecha. A ti me rindo, sin peros, sin nada que ocultar. Aquí estoy, yo me rindo. Hermanos, es una hermosa palabra, un llamado de Dios a repensar para comenzar el año. Quizá, hermano, pues una palabra que te confrontó. Y si es la palabra de Dios que te confrontó, amén. Repito lo que dice Pablo. Si yo buscara la adulación del hombre, no sería siervo de Dios. Yo no busco el aplauso, busco hablar la palabra de Dios como Dios la habló. Porque seas edificado en Cristo para vivir esa vida victoriosa en Él. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que ayudes a tu iglesia, que levantes a aquel que está caído, que despiertes el corazón de aquel que está adormecido, que está perdiendo tiempo, que tiene dones, que tiene talentos y los ha dejado en busca del afán y la ansiedad de este mundo. Te ruego que tu perdón fluya sobre tu pueblo, que tu gracia fluya, que nos lleve a santidad, a purificación y a vivir para tu gloria. A pesar de este tiempo, tú estás levantando ese remanente que cree en tu palabra, que cree en tu verdad.
Te alabamos y te bendecimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Trae consuelo, renuevo, así como dice tu palabra, volveos a Dios y para que venga refrigerio, tiempos de refrigerio para vuestras vidas, Señor. Que venga renuevo y refrigerio a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos y oro para que tú perdones pecados, para que tú santifiques por medio del obrar de tu palabra, el obrar de tu Espíritu Santo, que haga esa fe viva, que pueda renovar el ardor, el fuego en el corazón, el ímpetu, el ánimo, Señor, para servirte, para honrarte, para glorificarte, para ver por los que se pierden, por los que anhelan, Señor, tu salvación en todo tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Despierta del adormecimiento espiritual, de esa opresión diabólica en las mentes y los corazones que los tienen enceguecidos, los tienes sordos a tu verdad. Destapa los oídos de tu pueblo. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que fluya vida. Como dice tu palabra, en el último gran día de la fiesta te pusiste en pie y dijiste que, Señor, tenga sed, venga a mí, beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Que fluyan esos ríos de agua viva en el corazón. Que fluya, Señor, esa pasión por Cristo, Señor Dios mío. Así como en el siglo XVI los reformadores tenían esa pasión y seguimos tomando lo mismo por Cristo y la reforma, Señor. Que nuestro corazón sea reformado de acuerdo a tu palabra, Señor. Seamos transformados por medio de la obra de tu Espíritu Santo, que no es tan solo una religión más. Eres el Dios viviente, eres el Dios del pacto, que nos hiciste miembro de tu comunidad a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos. Lo hacemos todo para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.